Buenas noches, bienvenidos a la charla Retos actuales en la atención de cuidados paliativos, un acercamiento a lo más humano de la persona, actividad organizada por la Escuela de Psicología de la Universidad Fidelitas. Gracias a los que se han conectado a esta actividad, tanto por Zoom como por Facebook Live de la Universidad Fidelitas. Gracias por este espacio. Esta noche tendremos como ponentes al doctor Juan Calderón Rodríguez, director académico del Centro Costarricense de Logoterapia y Análisis Existencial, Víctor Frank, y docente activo de psicología en la Universidad Fidelitas. Asimismo, tenemos el gusto de tener a nuestro expositor, el doctor Estuardo Valdés Bonilla, director académico de la Fundación Elizabeth Kubler-Ross de Guatemala. Cedo en este momento la palabra al doctor Juan Calderón Rodríguez, representante de la Escuela de Psicología de la Universidad Fidelitas, para que les brinde unas palabras de bienvenida. Adelante, Juan. Bueno, muy buenas noches a todas y todas. Realmente un gusto para nosotros estar compartiendo con ustedes esta actividad de parte de la carrera de Psicología de la Universidad Fidelitas en preámbulo del día de mañana, que es el Día Mundial de los Cuidados Paliativos, ¿verdad? Que nosotros queremos empezar a tocar un poco esta temática. Le agradezco mucho al doctor Estuardo Valdés Bonilla, quien nos acompaña de la Fundación Elizabeth Kubler-Ross de Guatemala, y a la máster Ana Luisa Guzmán Hernández, que es la directora actual del Centro Costarricense de Logoterapia y Análisis Existencial. Así es que, bueno, ojalá que podamos aprender mucho entre todas y todas. La escuela realmente hace esfuerzos bastante grandes para poder siempre tener este tipo de actividades para lograr espacios de discusión, reflexión ante temáticas tan importantes como lo es también esta de los cuidados paliativos. Y muchas gracias, Yendri, por toda tu colaboración también en la planificación de la actividad. Con todo gusto. Muchas gracias, Juan, por tus palabras y estamos seguros de que estas actividades extracurriculares y académicas enriquecen el proceso de formación de nuestros estudiantes y desde luego que también mantienen actualizados a nuestros graduados como profesionales competentes en esta área. Comentarles que conforme avance la presentación pueden dejar sus consultas y comentarios en el chat. Y al final de la sesión, o bien si los expositores lo tienen a bien, podemos hacer evacuar las consultas a lo largo de la presentación también. Sin más, me permito presentar a la moderadora de esta noche. Ella es la máster Ana Luisa Guzmán Hernández, como lo dijo Juan, directora general del Centro Costarricense de Logoterapia y Análisis Existencial, Víctor Frank. Así que le damos la bienvenida y gracias por acompañarnos. El espacio es suyo. Buenas noches, Yendri. Buenas noches a todos y a todas. Es un gusto y un placer y un honor que me hayan invitado a esta actividad y especialmente en el marco de la salud mental que estamos también celebrando en el mes de octubre. Gracias al doctor Juan Calderón también por su invitación, por supuesto de parte de la Universidad Fidelitas. Y un fraterno abrazo a don Estuardo que nos está acompañando y en este momento desde nuestro hermano país de Guatemala. Y muchísimas gracias por estar en esta noche compartiendo su experiencia, su conocimiento, pero sobre todo el ser humano que es don Estuardo. Y también el doctor Juan Calderón. Muchísimas gracias. Me voy a permitir leer una pequeña reseña del currículum vitae del doctor Estuardo, que obviamente es muy grande, pero voy a resumir un momentito. Dice que es doctor en salud mental, licenciado en psicología, máster en dirección de negocios, coach ejecutivo, personal, empresarial y tanatológico. Es profesional con más de 20 años de experiencia en la administración y desarrollo de equipos de trabajo, terapia clínica, tanatología, consultoría y docente en varias universidades del país, instructor de empresas e instituciones, director de recursos humanos de varias empresas e instituciones tanto en el sector público como en el sector privado, y es presidente de la Gremial de Gestión e Intermediación del Talento Humano, Cámara de Comercio, presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Psicólogos de Guatemala,
socio fundador y director educativo de la Asociación Guatemalteca de Tanatología y Cuidados al Final de la Vida Integra, y es socio y director educativo de la Fundación de Elizabeth Kubler-Ross, del capítulo de Guatemala. Bienvenido, don Estuardo. Es un honor tenerlo en esta noche con nosotros y nosotras acá en Costa Rica, y especialmente desde el Centro Costarricense de Logoterapia, pero sobre todo de nuestra anfitriona, la Universidad Fidelitas de Costa Rica. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es muchísimo gusto el compartir. Eh, Me encanta Costa Rica, me encanta la gente de Costa Rica, y yo siento que tenemos una muy buena relación como países. Muchísimas gracias por la invitación, y con muchísimo gusto estaré con ustedes durante todo este tiempo que dure la intervención, tanto la del doctor Calderón como la mía, y por supuesto con el apoyo y moderación de usted. Muchas gracias. Muchas gracias, don Estuardo. Me permito compartir también una breve semblanza del doctor Juan Calderón Rodríguez. Él es trabajador social clínico, psicólogo, logoterapeuta y analista existencial, máster en psicooncología y máster en gerencia de políticas, programas sociales, director académico del Centro Costarricense de Logoterapia y Análisis Existencial Víctor Frankl, y funcionario público de instancias de gobierno central de Costa Rica, así como docente universitario de las carreras de trabajo social y psicología. Bienvenido, doctor Juan Calderón, y estamos seguros de que su experiencia y su conocimiento serán un gran aporte también en esta experiencia de esta noche. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, Anita, también a usted por acompañarnos en esta noche y no cabe la menor duda que tenemos una gran moderadora y anfitriona como ser humano también. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, daremos algunas instrucciones generales. Escucharemos primero lo que nos tiene que compartir el día de hoy el doctor Estuardo, y posteriormente el doctor Juan Calderón. Pero yo quisiera también contarles que vamos a hacer un modelo también de conversatorio. Ustedes, las personas que están conectadas en este momento, tanto en Facebook y en Zoom, van a tener la oportunidad de interactuar tanto con el doctor Estuardo como con el doctor Juan Calderón. Y por favor, sus comentarios, sus preguntas, los aportes que ustedes quieran realizar serán de gran valía para nosotros y nosotras en este momento. Es un tema sumamente importante, y sobre todo desde la rehumanización de los procesos de atención a personas que presentan alguna situación, alguna condición de salud que requieren de los cuidados paliativos y de una especial atención. Sobre todo tenemos el rol, la posición de la persona que tiene una condición delicada de salud, tenemos el rol de las familias que están alrededor de esa persona, tenemos también a la comunidad que tiene alguna persona con alguna condición de salud también especial. O sea, ¿cuál es ese rol? ¿Cuál es ese aporte? ¿Cuál es ese sentido que le encontramos a tratar una condición particular de salud o de cualquier otra naturaleza? Pero especialmente nos ocupa en esta tarde, en esta noche, conversar sobre qué son los cuidados paliativos. ¿Para qué son los cuidados paliativos? Entonces, antes de que podamos escuchar las ponencias o la presentación del doctor Estuardo y del doctor Juan Calderón, yo quisiera preguntarle a cada uno de ustedes, ¿qué son los cuidados paliativos? ¿Para qué sirven los cuidados paliativos? ¿Quién tiene acceso a los cuidados paliativos? Entonces, un poquito, don Estuardo, si quiere, empezamos con usted unos 3, 4 minutitos, y después ya seguimos con el doctor Juan Calderón y posteriormente con los aportes que cada uno quiera hacer. ¿De acuerdo? De acuerdo, pues muchas gracias. Hablemos un poquito del concepto de cuidado paliativo. Y para hablar del concepto,
voy a tomar la palabra etimológica de paliativo. La palabra paliativo viene del latín palio, que significa manto, que significa protección, que significa cubierta. Entonces, el cuidado paliativo se ha traducido como un manto de consuelo o como un manto de apoyo. Los pacientes que reciben el cuidado paliativo son cubiertos, son protegidos, son apoyados, ya que ellos reciben esa gestión enfocada principalmente a los síntomas. El cuidado paliativo se va a iniciar en el diagnóstico de una condición que va a limitar a la vida. Muchas veces el cuidado paliativo empieza cuando el paciente tiene una enfermedad crónica. Una enfermedad crónica es una enfermedad que va a tener la persona para toda la vida y se convierte en enfermedad terminal cuando ya está muy próximo a la muerte. 3, 4, inclusive se habla de enfermedad terminal máximo 6 meses. Pero si la persona va a vivir más de los 6 meses, es una enfermedad crónica. Y entonces, cuando la persona se entera de la enfermedad que está padeciendo, en ese momento necesita un consuelo. El cuidado paliativo, pues, se enfoca principalmente en el paciente, pero también el otro gran protagonista del cuidado paliativo va a ser la familia. Y en los cuidados paliativos van a existir un equipo interdisciplinario con profesionales de diversos campos del cuidado de la salud que van a trabajar de manera coordinada para mejorar la calidad de vida del paciente, la calidad de vida también del núcleo familiar, porque cuando aparece una enfermedad, envuelve a toda la familia, envuelve a todo el entorno social. Ahora, ¿quiénes caben en los cuidados paliativos? ¿Quiénes son los que son protegidos por ese manto que les hablaba? Primero, el núcleo familiar. Obviamente el paciente, el núcleo familiar y no solamente el núcleo familiar primario, sino también el núcleo familiar anterior. Aquí va a aparecer, obviamente, el protagonista en cuanto a la enfermedad es el médico, pero también van a aparecer todas las áreas paramédicas, profesionales, psicólogos, tanatólogos, que la tanatología ha ido creciendo últimamente, trabajadores sociales, promotores sociales, capellanes para acompañar la espiritualidad, y en capellanía podemos hablar de sacerdotes o pastores religiosos, enfermeros, obviamente los médicos, todo el personal paramédico en hospitalización, los voluntarios, y aquí dentro de los voluntarios caben los cuidadores primarios. El cuidador primario, el que se va a encargar de estar más cerca del paciente, que algunas veces es una persona contratada como enfermera, otras veces no contratan a una enfermera, sino a una persona sin experiencia para que se encargue de atender a la persona, y a esa persona la van preparando. Otras veces se encarga como cuidador primario alguien de la familia y van participando e interactuando. Y también dentro de los voluntarios a veces aparece algún vecino, algún amigo cercano de la familia que también quiere participar en el cuidado principal con el fundamento de calidad de vida. Ahora, cuidado paliativo no significa que la persona se va a curar. Cuidado paliativo es apoyar moralmente, apoyar psicológicamente, apoyar, dar ese manto de consuelo, darle esa protección al paciente para darle calidad de vida hasta el último momento. Ahí me quedaría yo. No sé si el doctor tiene alguna otra, otra definición para que complemente la mía, y ahí seguimos con sus preguntas. Adelante. Muchas gracias, doctor Estuardo. Adelante, doctor Juan. Sí, yo realmente, digamos, el tema de los cuidados paliativos, como bien lo dice el colega don Estuardo, ¿verdad? El doctor Estuardo, me parece un arte también, yo lo llamo un arte, ¿verdad? Particularmente porque de una u otra manera nosotros tenemos que entender que a quien acompañamos es a un ser humano, ¿verdad? Y acompañar realmente es un arte.
Es un viaje incluso, ¿verdad? De poder acompañar a la persona a esa transición tan difícil que inicia, como bien lo decía el colega, a través de una enfermedad crónica, ¿verdad? Hay algo muy interesante, de hecho recuerdo una de las definiciones más fuertes hoy en día, que es el de la Organización Panamericana de la Salud, donde menciona que los cuidados paliativos son un enfoque para mejorar la calidad de vida, ¿verdad? La calidad de vida de pacientes, sus familias, mucho de lo que nos comentaba ahora la máster Ana Luisa Guzmán, respecto a esa particularidad de poder estar con la persona en todas sus esferas y tratar de hacer que esa persona, ese ser humano, verdaderamente pueda tener calidad de vida, pueda comprender lo que está viviendo y nosotros también ser partícipes en aras de que podamos colaborar a que sea un proceso lo más llevadero, digámoslo de alguna manera posible, ¿verdad? Porque bien sabemos de que verdaderamente ya el tema de los cuidados paliativos a muchas personas asusta, ¿verdad? Cuando los mandan a cuidados paliativos es como, ya, ¿verdad? Ya estoy al final. Y no necesariamente. Realmente muchas veces los cuidados paliativos también son para paliar el dolor de algunas situaciones particulares en la vida del ser humano. Y hay algo muy interesante. Hay una estadística muy particular que justamente, digamos, se menciona hoy en día y es que alrededor de 40 millones de personas en el mundo hoy en día necesitan de los cuidados paliativos, ¿verdad? Realmente estamos a una estadística muy amplia. Latinoamérica, especialmente en Centroamérica, también ha venido un avance muy grande. Ahora tal vez el doctor Estuardo posiblemente nos va a comentar un poco la dinámica de Guatemala, cómo está gestándose algunas cosas en su país. Y acá nosotros tenemos la dicha realmente de contar incluso con un Centro Nacional de Cuidado Paliativo y del Dolor, ¿verdad? Una casa madre donde se gestan incluso políticas de atención integral para todas las poblaciones que requieren de esa atención especializada, humana y cálida, ¿verdad? Yo siempre recuerdo mucho la imagen de las fotos, digamos, de la doctora Elizabeth Kubler-Ross y de otros autores que siempre plantean la necesidad de acompañar al paciente tomando su mano, no tanto porque hay que acercarnos físicamente, sino porque desde también nuestra integralidad de seres humanos acompañamos a alguien en un proceso tan doloroso, ¿verdad? Entonces hay que estar ahí y estar ahí significa escuchar, ser partícipe de y entender también en la medida de lo posible, en humanos que somos, esa dinámica tan dificultosa y tan adversa que vive una persona. Muchis- muchísimas gracias, muchísimas gracias. Espero que ya me escuche un poquito mejor. Tengo al 100% mi audio, espero me estén escuchando y si no, pues me dicen para ver cómo lo podemos corregir. Muchísimas gracias a ambos, definitivamente. Cuando hablamos de cuidados paliativos, tenemos a la persona enfrente, tenemos a la persona que tiene una condición especial de salud. Y entiendo por lo que están diciendo ustedes que se requiere no solo de una persona, sino a lo mejor de un equipo interdisciplinario que pueda atender desde la condición física hasta la condición psicológica, hasta la condición social y humana de esa persona. Y cuando digo humana, es desde esa rehumanización de los procesos de atención, porque primero entiendo, tenemos a una persona ahí al frente que tiene una condición, pero que no es la condición. Si hablamos, por ejemplo, de logoterapia y hablamos de esta rehumanización de los procesos, nos dice que necesitamos entender que la persona tiene una condición, pero que la persona no es esa condición. Y ese manto de apoyo es integral desde también esa parte que lo diría la logoterapia, por ejemplo, esa parte que no enferma del ser humano. O sea, tiene una condición física de una enfermedad, pero aún tiene su núcleo sano, que es en el cual se pueden identificar los recursos que tiene esa persona para afrontar de una manera diferente su condición de salud. Entonces, me gustaría, por favor, que ustedes se refirieran a por qué en el momento hay una socialización, hay una educación hacia la comunidad, hacia la familia. Nos han enseñado, como muy bien lo dijeron a ustedes, que hay un primer momento en que nos dicen usted necesita recibir cuidados paliativos y eso inmediatamente lo relacionamos con muerte y
no necesariamente, posiblemente, pues sí, como muy bien lo dice el doctor, tiene una condición crónica y posiblemente lo va a llevar a la muerte o la va a llevar a la muerte a esa persona. Pero ¿cómo hacemos para sensibilizar tanto a las familias como a la comunidad en el momento de una noticia como tanto de una enfermedad crónica o de una enfermedad avanzada hacia la muerte, para rehumanizar y comprender que la persona no es la condición, que tiene una condición, pero cómo entonces trabajamos con la familia y cómo trabajamos con la comunidad? Si quiere el doctor Juan Calderón empieza ahora y después el ¿ok? doctor Estuardo. Muchas gracias, Anita. Em, Vieran que yo particularmente, digamos, siempre he tenido una creencia particular, digamos, y dentro de varios textos que he podido leer y demás, hay hay una siempre, digamos, génesis de los cuidados paliativos, siempre derivados de todo lo que era el acompañamiento tanatológico, que justamente ahora hablaba el doctor Estuardo, ¿verdad? Y la tanatología es ese proceso, digamos, de atención que nosotros manejamos. Para acompañar a la persona a través de un proceso de morir, ¿verdad? De la muerte como tal. Entonces, la génesis al inicio, ¿verdad? Y particularmente mucho desde la parte de la doctora Elizabeth Kubler-Ross en sus libros y en sus textos, siempre se derivaba a la atención concreta de pacientes en una etapa avanzada de su enfermedad, ¿verdad? Entonces la gente empezó a generar conciencia, digamos, una conciencia social, verdaderamente, creyendo, digamos, en actitudes particulares, incluso en procesos de ansiedad muy concretos, ¿verdad? En procesos de ansiedad muy concretos ante el tema de la muerte, ¿verdad? Particularmente, de que cuando a mí me derivaban, ¿verdad? Era mi último momento, ¿verdad? Entonces, de hecho, hasta la fecha mucha gente lo considera, ¿verdad? Particularmente a veces uno escucha a algunos pacientes que llegan y dicen, uy, ya me mandaron a cuidados paliativos, tengo que prepararme, tengo que preparar todo para que todo esté listo, ¿verdad? Y realmente puede ser, como lo mencionaba ahora, que a través de un proceso de cuidado paliativo, ¿verdad? Que es también el control del dolor, ¿verdad? Y cuando hablamos de control del dolor, también hablamos de un término muy importante que es el dolor total, que es todo lo que engloba a la persona, psicológico, espiritual, físico, entre otras áreas. Esa particularidad, digamos, de representación, de acción, incluso de un equipo interdisciplinario, como bien lo decía ahora el doctor, nos da un preámbulo en la atención de una enfermedad que puede ser paliada en su dolor. Por ejemplo, pongo en este momento la fibromialgia, ¿verdad? Es una enfermedad que en muchas ocasiones necesita ser paliada a través de ciertos medicamentos y otras acciones para poder lograr que la persona tenga estabilidad y calidad de vida en concordancia incluso con su trabajo personal, pero no necesariamente es que la persona va a morir, ¿verdad? Entonces, también se ha venido, y ahora tal vez yo sí lo voy a tratar un poquito, digamos, no sé si el doctor lo va a conversar, ¿cuál es la diferencia entre cuidado paliativo y tratamiento paliativo? ¿Verdad? Porque son dos cosas muy distintas también, ¿verdad? Entonces hay que tratar como de desmenuzar, ¿verdad? O sea, bien los conceptos para poder entender hoy en día, en el 2021, que ya hemos tenido mucho avance por dicha en todos estos términos de los cuidados paliativos y su tratamiento integral, em, cómo podemos concebir y darle una noticia a una persona sin que tenga temor a que va a ser un final o algo inesperado. Mm, excelente, excelente. Doctor Valdés. De acuerdo, pues, de acuerdo a lo que decía el doctor, ¿verdad? La diferencia entre tratamiento y cuidado. El cuidado es cuidar, es estar, es acompañar. El tratamiento ya hay alguna intervención. Y en esa intervención yo quisiera tocar los 4 aspectos primordiales que afectan a una persona en la enfermedad. Que una enfermedad genera un desequilibrio. Y entonces, como bien decía la doctora Ana Luisa, la persona viene y decide, bueno, llega con el médico viene y le establece y le dice que está enfermo. Bueno, una enfermedad terminal, una enfermedad crónica o una enfermedad cualquiera, y a veces hay enfermedades que tienen nombres tan raros que el nombre asusta. Ahorita dijo el doctor, creo que digo fibromialgia. Y si le dice el doctor, usted tiene fibromialgia, lo primero que hace la gente ahora es irse a meter a Google, ¿verdad? Para ver qué significa eso. Porque ahora como que
La segunda consulta del paciente es Google o Internet. Bueno, pero ¿qué pasa? Me dan una enfermedad más, con un nombre más catastrófico, más terrible como cáncer. Entonces, mire, fulanito tiene cáncer. Bueno, obviamente yo ya temo. Si fui al doctor, temo que tengo algo. Y entonces afecta el aspecto físico, el aspecto corporal, el aspecto biológico. Y a lo mejor yo llegué por dolor de estómago y el doctor me dice que tengo cáncer en el páncreas o en el hígado y hasta en ese momento somatizo y ya me duele el hígado, y ya me duele el páncreas y hasta me duele la garganta y me duele todo, porque pienso que el cáncer ya está regado por todos lados. Ante esa parte física, lo inmediato que se viene a la mente es el desequilibrio mental, conocimiento. Tengo cáncer, me voy a morir. Y la pregunta tipo película, ¿cuánto tiempo, doctor? ¿Qué voy a tener? Mire, ¿qué dolores voy a tener? Y pasa por mi mente todo mi proceso cognitivo de la enfermedad. Se me viene a mi mente que se murió la señora de enfrente de cáncer, que leí en las noticias que el 40 y no sé cuánto por ciento de cáncer en no sé dónde, que el cáncer más doloroso es este. Y entonces yo me lleno de problemas en la mente. Tengo mi primer desequilibrio cognitivo o desequilibrio conceptual. Ya tengo lo físico y tengo lo cognitivo. Y eso automáticamente me lleva a la tercera esfera, que es el desequilibrio emocional. Tristeza, enojo, llanto, provocar, vomitar palabras agresivas, compasión, porque entonces dentro de las emociones, ala, ¿y qué va a pasar con mis hijos? ¿Y mi esposo o mi esposa qué va a suceder? ¿Y qué van a pensar mis papás? Entonces ya no es tanto el pensamiento, sino que altera mi emoción. Y luego viene a tocar la cuarta esfera, que es la esfera espiritual. Y en la esfera espiritual no estoy hablando de religiosidad, sino que viene a afectar mis creencias, mis costumbres, mis valores, mis juicios y también mi religiosidad, mi relación con Dios, lo que hablaría Víctor Frank, mi vacío existencial, mi de reflexión, mi autoconocimiento. Y entonces, nuestro trabajo como paliativistas y como tanatólogos es ayudar a la persona a equilibrar, porque en la medida que logra equilibrar su vida, en esa medida va aceptando más la situación, que más adelante podría tocarle sobre las fases que vive una persona al momento de recibir la noticia, pero adelantándoles. En el momento que la persona sabe de una enfermedad, en ese momento empieza el duelo para la persona y empieza el duelo para la familia, porque la familia se ve involucrada. Muchas gracias. Definitivamente podemos decir entonces que eh, una noticia relacionada con una condición de salud grave, en este caso crónica, es una situación límite, doctor Valdés y doctor Calderón. Se constituyen en una situación límite sobre la cual necesitamos que la persona a lo mejor comprenda qué le está pasando, cómo le está pasando, cómo se entiende en esa situación límite, en esa noticia, en ese diagnóstico, en esa condición, porque como muy bien lo dice el doctor Valdés, necesitamos explicarle que a partir de este momento debe cambiar su rutina y debe tener los cuidados y debe atenderse y le van a atender de manera integral desde todos los cambios, desde el pensamiento, desde su condición física, desde su condición emocional, desde su condición espiritual, deben ser atendidos porque hay una desestructuración generalizada en la persona. Entonces, qué interesante, vamos a ver, si tratamos, y este tema del día de hoy
se refiere a que podamos entender de qué se tratan los cuidados paliativos, los tratamientos paliativos para las personas en esas condiciones, pero sobre todo necesitamos entender cómo, como muy bien lo dice el título de esta actividad, desde la rehumanización de los procesos para atender esas noticias, esas nuevas condiciones físicas y esa situación límite que estamos viviendo, vamos a ver cómo, desde el punto de vista de ustedes, ¿qué creen que es lo primero que la persona necesita o que desde la experiencia de ustedes, qué han solicitado, qué solicitan las personas que les dan esa noticia y dicen a partir de este momento usted necesita cuidados paliativos por esta y esta situación? ¿Qué creen ustedes que es lo que las personas necesitan o qué es lo que las personas piden en apoyo o en algún tratamiento específico? No tratamiento me refiero a medicina, sino qué es lo que les dicen, qué son sus expectativas, qué es. El doctor Valdés. Bueno, aquí les voy a tocar las 5 fases más comunes que habla la doctora Elizabeth Kohler. Hay hasta 11, 12 factores, pero comercialmente lo que se conoce son las 5 fases. La primera es la evasión de la noticia, no aceptación la noticia. Cuando vienen y me dicen, usted tiene lupus, tiene cáncer, tiene fibromialgia, tiene cualquier enfermedad, lo primero que busco es segunda opinión. Y de la segunda me voy a tercera, cuarta, quinta, y después todo el mundo me dice, mira, el mejor médico es el doctor Pérez, y fue el primero que me atendió. Regreso con el doctor Pérez esperando que me dé otra noticia. Pero lo primero es negación a la noticia. El segundo elemento generalmente es enojo, culpa. Y entonces empiezo a echarle la culpa. Estoy malo del estómago por la forma como cocinan en mi casa. Estoy malo de los pulmones porque todo el mundo fuma. O estoy malo del pulmón porque yo fumé. O tengo cirrosis porque tomé mucho. Y empiezo a pelear, a echarme culpas o echarle las culpas al médico, a Dios, a los religiosos. Hasta los políticos salen brincando ahí que porque la salud mental o la sanidad mental o la sanidad física no existe. Y entonces entro en un conflicto de enojo o de culpa. La tercera fase, entonces viene la negociación. Mire, doctor, ¿y será que me puede dar alguna medicina para no tener quimioterapia? O mire cómo suavecito, ¿qué puedo hacer para no tener dolores? Porque mi gran preocupación son los dolores. Diosito, curame y si me curas, yo te prometo. Y empieza uno a negociar y en algún momento a fantasear. La cuarta fase entra con la tristeza, la depresión. Bueno, es enfrentarme a mí mismo, confrontarme, afrontar mi enfermedad y eso me va a provocar ya interiorización, sentimientos hacia mí. Hasta llegar finalmente a la aceptación de la enfermedad. Y en la medida que se acepta más la enfermedad, se sufre menos, porque en este proceso de pérdida lo que hay es sufrimiento. Y entonces casi que el mensaje que se le manda al doctor es, por favor, doctor, ayúdeme a no sufrir. ¿Cómo hago para no sufrir? Por ahí creo que es donde va encaminado. ¿Qué pide la persona? Primero, en esa evasión, la famosa pregunta, ¿por qué yo? Yo que era tan bueno, yo que he ayudado a la gente, yo que todavía tengo muchas ganas de vivir, yo que tengo hijos pequeños, y me sobrevaloro y eso me genera más evasión. Porque cuando yo me pregunto por qué, lo que estoy esperando es una excusa o una justificación. Y nadie me va a dar la excusa ni nadie me va a dar la justificación. Aunque pasaba en épocas pasadas, que siempre decían que cáncer es porque no supo manejar bien su enojo. Que vitiligo es porque tiene una tristeza muy profunda. Y aparecen los famosos estudios de decodificación de las enfermedades, que las enfermedades empiezan como una enfermedad emocional y termina como una enfermedad física, pero
No es forzosamente eso. No, la excusa nunca nos la van a dar. Entonces yo empiezo cuando no tengo la excusa a buscar. Hay otras, pero no forzosamente se van a llevar esas 5 fases. Hay personas que empiezan por la tristeza de una vez. Pero ¿qué es lo que yo necesito? Al escuchar una mala noticia. Primero que me la den sentado, ¿verdad? Para no desmayarme. Luego, que me den un tiempo para poder expresar mis emociones. El ser humano es 80% emociones y solo 20% razón. Entonces, yo necesito, en los cuidados paliativos modernos, que el médico se involucre en la emoción. Porque estudios realizados en países industrializados, los médicos no le ponen atención al dolor y mucho menos a la enfermedad. Ellos le ponen atención a la enfermedad. Y como bien decía, en esa humanización de la enfermedad, yo no voy a ver al enfermo como enfermo, sino lo voy a ver como una persona que tiene una enfermedad. Y yo creo que de ahí parte, porque ¿qué pasa cuando yo llego a ver al enfermo como enfermo? Ya mi paradigma es, está enfermo. Y si es enfermo terminal, se va a morir. Y nuestro trabajo tiene que ser enseñarle, yo utilizo mucho la palabra aquí en Guatemala, no meter mi mapa, sino que cada quien tiene su mapa. Yo tengo que conocer el mapa de mi paciente preguntándole, ¿qué siente? ¿Cómo se siente? ¿Qué quiere? Investigar todo esto, porque la persona lo que necesita por sobre todas las cosas es acompáñenme. Porque una noticia dura, por muy fuertecito o estoico que uno quiera hacer, lo sacude. Yo creo que por ahí vamos. Así es. Muchas gracias, muchas gracias. Doctor Calderón, a ver, se nos dice también, por ejemplo, desde la logoterapia, que la desesperanza es igual a sufrimiento sin propósito. ¿Cabría entonces desde una respuesta entendida desde la triada trágica, por ejemplo, el sufrimiento, la culpa, el sufrimiento y la muerte? ¿Cabría entonces el sentido ante una enfermedad crónica, una enfermedad avanzada hacia la muerte? ¿Cabría el sentido? Sí, eso es una pregunta muy interesante y realmente muy bonita también de poder reflexionar. Una de las cosas que Viktor Frankl, el creador de la logoterapia, siempre conversó y habló, digamos, incluso en algunos momentos que trabajó con algunas personas que estaban también en situación de enfermedad avanzada y otros detalles, siempre indicó que la persona era capaz, pese a cualquier circunstancia, de poder encontrar un sentido a lo que vivía. Em, si no, digamos, también podríamos poner aquí, más allá de una enfermedad crónica, una enfermedad terminal, una enfermedad avanzada, podríamos mencionar incluso estos campos de concentración donde él estuvo y la gente moría porque perdía su sentido de vida. Así también, a la hora de él llamar una situación límite, es estar verdaderamente como al límite del borde de un precipicio, ¿verdad? De una caída muy fuerte que nos puede llevar a la muerte. Y el estar ante una situación, un diagnóstico muy adverso, verdaderamente, digamos, para el ser humano, donde existen muchos factores sociales en sus condicionamientos y en otros detalles, específicamente, como lo decía el doctor Valdés ahora, la gente busca en Google, ¿verdad? Y donde yo llego y busco, no sé, cáncer de tal cosa o fibromialgia o busco insuficiencia renal o algo, entonces lo primero que me sale Google es situaciones que van a exacerbar la muerte, cómo prepararse para tal cosa, cuidados al final de la vida en esta situación, un montón de otras cosas que hacen que la persona empiece a sufrir verdaderamente. Y ahí entra mucho el sufrimiento, pero también entra de por medio algo que usted mencionaba de la triada trágica, también es la culpa de que muchas personas dicen, debí haberme revisado antes, debí haberlo tal cosa, debí haber priorizado esto, debí tal cosa, ¿verdad? Entonces, aquí verdaderamente hay un texto que a mí me encanta, particularmente sobre el tema de los cuidados paliativos, es que nosotros no tenemos que lograr que el paciente, la persona, ese ser humano, no piense, no piense en esos deberías, porque ya es algo que no va a poder lograr. Y eso es dañarse, es sufrir bajo la misma concepción de sí mismo como si tuviéramos un látigo y nos empezáramos a pegar, ¿verdad? Con cada pensamiento intrusivo que tenemos.
pero sí concretamente, digamos, ante la concepción del sentido del sufrimiento, esa desesperanza que Viktor Frankl también plantea, la persona siempre es capaz de encontrar un para qué a cualquier situación de su vida. Y de hecho, Viktor Frankl habla algo muy bonito y es que dice que ante la dificultad de la muerte, ante esa dificultad, ¿verdad? Ante esa adversidad de estar frente a un momento donde yo sé que mi vida va a estar apagándose como una vela, aún así yo puedo encontrar una respuesta del para qué estoy viviendo en este momento. Excelente, muchas gracias, muchas gracias. Sí, y eso me lleva también a la reflexión que hace también Viktor Frankl con relación a el contexto me puede condicionar, pero no me va a determinar. Yo elijo cómo quiero afrontar esto, desde un posicionamiento existencial, desde cómo me entiendo, desde cómo me comprendo, de con cuáles recursos. Pero doctor Valdés, a veces no vemos esos recursos. A veces simple y sencillamente, como usted muy bien lo dijo, la emoción nos gana, la frustración, la desesperanza, y entonces no veo, no reconozco cuáles son algunos de esos recursos que yo puedo utilizar, que no soy consciente de que los tengo, pero los tengo, porque en esa parte, en ese núcleo sano que todas y todos tenemos, existen unos recursos fundamentales que nos van a ayudar a posicionarnos ante la nueva condición. ¿Usted podría compartirnos un poquito cuáles podrían ser esos recursos que necesitamos, que las personas todas necesitamos hacer conscientes cuando vivimos una situación límite y especialmente cuando se trata de la salud y de un diagnóstico? Nos asusta, doctor Juan y doctor Estuardo, a todas las personas nos asustan esos diagnósticos, no los queremos en nuestra vida. Y entonces la emoción, como usted muy bien lo dice, nos maltrata porque nos lleva al vacío existencial. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué tengo? ¿Y ahora cómo hago? ¿Qué recursos podríamos identificar para en ese momento para también contarle a las personas y sobre todo a aquellas que han recibido un diagnóstico? De acuerdo, pues. Me encanta la teoría de Viktor Frankl. Yo trabajo mucho también Viktor Frankl. Y aquí, a raíz de Viktor Frankl han salido varios elementos. Por ejemplo, ahorita está la terapia de sentido. Esa es una terapia que se está trabajando mucho en Canadá, en Brasil, Argentina, Uruguay, donde yo le encuentro, tengo que encontrarle un sentido. Y muchas veces el sentido aparece a través de la pérdida. Por ejemplo, tal vez yo no quería tanto a mi perrito, pero cuando se me muere me hace tanta falta y ahí le encontré el sentido. Si nos vamos desde el punto de vista logoterapéutico, ¿cuál es el sentido de vida? ¿Y hacia dónde quiero caminar? ¿Cuál es ese objetivo? En palabras comunes, palabras chapinas, les diría yo, es cerrar los ojos y en el cerrar los ojos, ¿qué te hace lagrimear? ¿Qué te hace que tus ojos se te llenen de lagrimitas para seguir adelante? El motivo del por qué o del para qué. Eso es lo que habla Viktor Frankl. Viene Carl Rogers y Carl Rogers de los años 1950, él nos habla un poquito de la importancia de la creatividad. Una persona es sana la medida que es creativa. Entonces, parte de los cuidados paliativos, parte de la tanatología y el acompañamiento es enseñar a la persona a buscar actividades creativas para que se sientan con sentido. Y dicho, digamos, con las palabras de la Madre Teresa de Calcuta, ella dice que cuando la esperanza se pierde, empieza el sentido de la muerte. Entonces, la esperanza es lo último que se pierde. En un divorcio, cuando yo veo que yo no tengo esperanza de recuperar a mi pareja, automáticamente empieza el proceso de divorcio. Una persona está enferma y aquí no se entiende por qué vino el doctor y entre comillas digo son 2 meses de vida y la persona tiene hasta 4 o 5 años y no se ha muerto. Y uno dice, ¿qué está pasando acá? Y la gran mayoría de personas dicen porque la persona tiene algo pendiente. Pero muchas veces ese pendiente es lo que la mantiene viva, es el significado de su vida, el pendiente. Y otras veces es cerrar ciclos. Pero entonces, ¿qué necesito? Obviamente me entero de la enfermedad, lo primero es me voy a morir.
Y ahí es donde tiene que aparecer el apoyo, por ejemplo, del cuidador primario. Y nosotros como paliativistas tenemos que entrenar a los cuidadores primarios. Porque a veces pasa, no sé en Costa Rica, pero aquí en Guatemala pasa mucho, que contrataron a una muchacha del servicio doméstico, pero para que cuide al enfermito, le prepare la comida, le cambie si anda, necesita que le cambien pañal, que lo bañe y todo, pero no tiene la experiencia. Y entonces el enfermito se siente estorbo. Y entonces una de las cosas que tenemos que hacer también es generarles creatividad, sentirlos útiles. Después de la muerte, la principal pérdida que tiene una persona es la mutilación de sí mismo. Imaginémonos una persona que le amputaron una pierna. No sé también si pasa en Costa Rica o no, pero aquí las personas, cuando les amputan una pierna, en lugar de cortarle al pantalón en la silla de ruedas, lo que hacen es remangarlo, ponerle unos ganchos. Y una vez le he preguntado a varios, ¿y por qué? Porque me dice, si corto el papel, si corto el pantalón, casi que estoy aceptando y reconociendo que no tengo pierna. Pero hay un miembro fantasma que yo lo siento y entonces cuando yo remango el pantalón, sueño con que todavía tengo la pierna. Entonces muchas veces es trabajar esto. ¿Qué podemos hacer? En el caso de niños, trabajar el ludoterapia. En el caso de adultos, podemos trabajar ejercicios narrativos, hacer narrativas poderosas. También la ludoterapia funciona, ha crecido mucho las arteterapia, ha crecido mucho el dibujo, la música, pero es buscarle, pero no imponerla, porque muchas veces pasa que tenemos al enfermito, entonces la familia decide que a partir de ahora ya solo van a oír música cristiana o van a escuchar solo música instrumental. Y a lo mejor el que se está muriendo le encanta el hip hop, el rock, el perreo. Pues hay que ponerle eso, pues, para que la persona disfrute. Pasa también con las dietas. Alguien está enfermo y automáticamente la familia le cambia el hábito de comida y a lo mejor la persona no es hábito de comida lo que necesita. Pero hay comida clasificada como comida de enfermo. Y entonces si a mí me están dando comida de enfermo, más me estoy enfermando. Hay que tratar a la persona como que si estuviera viva. Lo que bien decía, doctora, no es tratarlo como enfermo. Es una persona viva que está padeciendo una enfermedad, pero tenemos que humanizarnos, darle los mejores momentos. No darle una muerte digna, porque la muerte no es digna, la muerte es la indignidad de la vida. Pero sí vamos a dar calidad de vida para que la persona se sienta feliz y se prepare para ese momento de trascendencia, que es muy fácil hablarlo, pero muy difícil trabajarlo. Gracias, gracias. Y eso me lleva también, doctor Valdés y doctor Calderón, a que en algunos momentos a lo mejor se piensa que cuando la persona recibe un diagnóstico y la vemos triste o la vemos deprimida o la vemos, a veces pensamos que no es capaz de decidir también qué es lo que quiere hacer ante lo que acaba de recibir. Le negamos la posibilidad, entonces empieza la familia a decidir, es que hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que trabajar, hay que traer a fulanita, hay que contratar a alguien, o sea, y también nos olvidamos a veces de que las personas en esa condición son las primeras que necesitamos escuchar qué quieren hacer ante lo que acaban de ese diagnóstico, de esa enfermedad, de esa nueva condición, o de qué hay que hacer. Generalmente se dice, claro, es que lo que hay que hacer en primer lugar es seguir paso a paso lo que me dice el doctor, lo que me dice la doctora, porque yo quiero sentirme mejor, porque yo quiero salir adelante, porque después de que han superado esa primera etapa de negación, de enojo, de frustración, de vacío, ¿verdad? Entonces llega el momento de aceptación, como muy bien lo mencionan ustedes, y dice, ok, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago ante esto que me tocó vivir? ¿Qué tengo que hacer? Pero a veces negamos la capacidad de la persona también de elegir qué quiere hacer ante eso, ¿verdad? Y de participar en la decisión
que la está afectando directamente a ella y que otros están tomando también y que no se les está considerando. Y eso es muy cotidiano, muy corriente de que, ¿y ahora qué? Entonces todo el mundo y otras personas también toman otras decisiones e ignoramos o se anula la participación de la persona misma, que es también la más importante. Ahora, doctor Calderón, ¿cuáles son algunos de esas recomendaciones, de esos recursos también que la persona puede manifestar, que puede hacer consciente, que puede utilizar, que puede decir a la familia, qué ha escuchado, cuál es su experiencia, de qué es lo que las personas pacientes en estas condiciones quieren decir a su familia y no lo dicen o no los dejan? Si vieras que eso particularmente es un reto también de nosotros en la atención, ¿verdad? Yo creo que uno de los retos de todos los profesionales, psicólogos, trabajadores sociales, médicos y demás, es tener verdaderamente em, una escucha tan fina para poder comprender verdaderamente qué es lo que quiere el paciente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el paciente muchas veces lo único que necesita es ser escuchado. Y la escucha no es llegar y ponerme ahí a la par y estar con el teléfono y hacer otras cosas mientras él habla o ella habla. Es verdaderamente oírle para que sus recursos se activen. Si lo hablamos desde la parte logoterapéutica, por ejemplo, ¿verdad? Hay un recurso neológico que es símil o significa, digamos, un recurso de lo espiritual, ¿verdad? Lo espiritual desde Viktor Frankl, conocido como esa área que nos potencia a sobrepasar ciertas em, crisis y otro, ¿verdad? Em, justamente el autodistanciamiento como recurso neológico, ¿verdad? Del ser humano, que es una capacidad, ¿verdad? Una capacidad de poder vernos en situación, poder ver lo que está sucediendo, poder ver justamente lo que estoy viviendo, analizarlo, comprender ciertas cosas particulares e incluso reflexionar bajo la misma vivencia que estoy teniendo. El ser humano en una condición, concretamente, digamos, desde un aspecto muy desde la tanatología, desde ese proceso a morir, ¿verdad? En ese acompañamiento que nosotros brindamos como profesionales de asistencia en estos momentos. El paciente muchas veces, en algunas ocasiones, también tiene que tener la determinación y la autodecisión de saber qué dice y qué no y en qué momento lo hace, ¿verdad? Hay pacientes que de una u otra manera pues ¿verdad? Llegan y ya conocen su diagnóstico, el pronóstico incluso lo conocen, pero no quieren preocupar a su familia, ¿verdad? Porque siempre el paciente o la paciente piensa en el que está en su entorno. Por eso empezamos a ver algunas conductas incluso de pacientes que se aíslan, pacientes que se vuelven más callados, temerosos, incluso utilizan recursos muy interesantes como, ¿verdad? Empezar a alejar a ciertas personas. No, no, no quiero conversar con vos. Esta vez mejor no vengan. No, déjenme en solo. Quiero ir a caminar solo, entre otros detalles. Ahora, si bien es cierto, hay algo importante, también aquí hay que medir algo muy fundamental en esto. Y es que una cosa es el aislamiento por temor a enfrentar a los que amo ante una situación particular y otra cosa es el aislamiento que se da por depresión y que puede llevar al término de un intento suicida. ¿Verdad? Entonces, em, algo muy importante de esto también en torno a estos recursos es comprender que la persona, aparte de darle la posibilidad de hablar, de expresar qué siente, de expresar incluso y preguntar todo lo que necesita preguntar y nosotros con el personal médico de enfermería y demás, ser capaces de poder contestar a esas preguntas y tratar de brindar tranquilidad de una u otra manera. El paciente lo que a veces necesita simplemente es una mirada compasiva y amorosa de parte del personal de salud y una mirada que lleve atrás de todo ese proceso que vamos a acompañarle, una mirada verdaderamente desde el amor, desde la humanidad y justo y necesario que se sienta más allá de un número, de una estadística, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces vislumbramos principalmente a algunas personas, concretamente del área de medicina, que dicen, no podemos permitir que se nos muera este paciente. ¿Verdad? O sea, tal cosa, no podemos, ¿verdad? Entonces ven al paciente en sus visitas médicas, etcétera, fulanito de tal, paciente tal, con tal situación, etcétera, etcétera, y para de contar. Pero ¿y la persona? El que necesita ser escuchado,
el que necesita un momento de consolación, incluso el que necesita aprender a poder incluso conversar temas tan difíciles, ¿dónde queda en esos momentos? Que verdaderamente representa mucha agonía emocional, ¿verdad? Mucha agonía emocional que desfragmenta incluso y que muchas veces me hace respirar como en prisión, me aprisiona en mi ser y no me deja verdaderamente poder vislumbrar y analizar todos esos contextos que están a mi alrededor, ¿verdad? Entonces, ahora al final, ¿verdad? Si la máster Ana Luisa me da la oportunidad, quisiera compartirles una carta de un paciente porque quiero que escuchen lo que ellos y ella dicen, justo como para poder terminar de calzar esta pregunta que me acaba de hacer la máster Ana Luisa Guzmán, precisamente porque muchas veces vemos el lado del personal médico, cómo están, analizamos todos los contextos de trabajo, los contextos de cómo trabajar desde el área de la psicología y todo, pero no analizamos el contexto de las necesidades reales de un paciente que necesita verdaderamente ser amado ante una situación tan compleja como estas. Muchas gracias. Claro que sí. Doctor Valdés, ¿quiere referirse un poquito usted a esto también? Ahorita, Juan, le vamos a dar espacio, por supuesto, para que lea su carta. Ahorita vamos a abrir también el espacio para que las personas nos hagan sus comentarios, sus preguntas. Pero también tengo otra pregunta para ambos que me llama mucho la atención, porque también ustedes conversaban y han hablado sobre el papel interdisciplinario de atención tanto a la persona paciente como a su familia. Y me gustaría conocer un poquito acerca de cuál es el papel de la psicología, por ejemplo, de cómo desde la psicología, cómo desde de las y los profesionales de psicología tres elementos fundamentales que se deben tener en cuenta para trabajar tanto con pacientes como con familias, desde el punto de vista de ustedes y desde su experiencia. ¿Cuáles tres elementos deben tener en consideración las y los profesionales de psicología para atender los cuidados paliativos? Bueno, yo creo que lo primero es que los psicólogos, tanatólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, Ujú. tenemos que acompañar, pero es preguntar, ¿qué quiere el paciente? Yo sé que, no sé si en Costa Rica, pero aquí en Guatemala hay mucha choque entre psicólogos y coach. Cuando un coach es coach de vida, pero es coach de vida desde el punto de vista de la psicología, porque yo conozco deportistas, cantantes que son coach y se meten a dar coach de vida, esos no sirven. Pero cuando un psicólogo aprende las técnicas del coach, que son técnicas muy, muy interesantes, acompañamiento, preguntas. Y la primera pregunta que yo tendría que hacerle es, ¿dónde estoy? ¿O dónde estás? ¿Y hacia dónde quieres ir? Porque si una persona me dice, porque me ha tocado, yo les cuento, yo trabajo como tanatólogo, como paliativista, a veces le hago de capellán, porque a veces voy a atender a la persona como psicólogo y termino haciendo casi que de cura, y como dicen que a veces tengo cara de cura, entonces, o por la forma como me he visto, una vez iba así de negro, como está el doctor Calderón, y con la camisa botonada hasta arriba, llevaba un libro grande, y me dice una señora, padre, ¿me puedo confesar? No le dije, yo no soy sacerdote, pero con mucho gusto le escucho, porque la gente quiere espiritualidad. En ese momento, hay gente que no, pues, pero la gran mayoría sí. Pero la pregunta es, ¿dónde estás? Una vez un señor militar, al enterarse de que tenía cáncer, tenía la pistola en la mano y me llama a una hija y me dice, por favor, venga a atender a mi papá, que mi papá se quiere matar. Y no sabemos por qué, el señor no les había dicho que tenía cáncer. Y cuando llego y me dice el señor, ¿cómo yo me voy a morir de cáncer? Mejor me pego un plomazo. Bueno, jugué con la vida de él. Dele, pues quiero ver cómo se pega el plomazo. Yo estaba seguro que no se iba a dar el plomazo, y si no, a saber qué me hubiera pasado a mí ahí. Pero la pregunta es, ¿dónde estás y hacia dónde quieres ir? Hay gente que ya no quiere vivir y se empiezan a dejar de morir. Las palabras esas de que cuando la esperanza se termina, empieza el proceso de muerte. Pero hay personas que vienen y dicen, pues yo quiero hacerlo tal y tal cosa.
Entonces, la otra cosa que tenemos que identificar es su entorno, como bien decía el doctor Calderón. A veces yo quiero hablar con el paciente, pero el cuidador primario no deja, porque a lo mejor el paciente se quiere quejar de su cuidador primario. Mire, aquí en la casa ya no me dan de comer. Tráigame, ¿qué? Quiero un pedazo de pastel de chocolate y dicen que no, y yo no tengo nada. Pasa eso. Entonces, conocer el entorno. La casa está muy linda, pero el cuarto del enfermo casi que parece la morgue, ¿verdad? Lo tienen oscuro, con luces apagadas. Entonces dice uno, el entorno también me dice mucho. Yo no sé por qué pasa que solamente está enfermo. Pensemos que la doctora Ana Luisa es la enferma, entonces ya no le hablo como es natural, y sino, mire, Ana Luisa, ¿qué está pasando? Y entonces ya venimos, y porque le estoy hablando despacito, ya lo estoy poniendo enfermo, porque el enfermo se siente inválido. Lo incapacitamos. Tema que tocaba el doctor hace un momento. Las famosas voluntades anticipadas. Hay que preguntarle al enfermo qué quiere. Y muchas veces el que quiere no coincide con lo que dicen las normas sociales o la familia. Además de preguntar, de acompañar, de conocer el entorno, también esa actitud compasiva. Yo no soy mago, no soy Harry Potter con una varita, pero sí quiero apoyarlo, quiero protegerlo. Pero el tema de la... Bueno, y también hay que enseñar a los médicos que necesitan a todo el personal paramédico, porque muchas veces los médicos, no sé, en Costa Rica, pero en Guatemala sí pasa, ellos son los protagonistas y los demás somos profesionales de cuando bien nos va de cuarto o de quinto grado. Y ellos no le ponen la atención a la emoción y esa gente necesita abrigo. Le cuento brevemente algo. Yo me recuerdo cuando mi mamá estaba malita, mi mamá murió de 89 años, 1 o 2 años antes ella fue enfermera, me dijo, mira, yo no quiero morir en el hospital. No se te vaya a ocurrir llevarme al hospital, yo muero en mi casa porque yo sé todas las enfermedades que provoca el hospital, Bueno, clarísimo, voluntad anticipada, no hacía falta la firma porque ella confiaba plenamente en mí. Pero cuando estaba mala, empieza que una tía, que un primo, que las nietas y todos a llamar. ¿Y por qué no vamos con el médico? Porque ella no quiere. Tampoco le estoy dando eutanasia como este muchacho colombiano que escribió en redes sociales que estaba feliz porque el sábado le daban la eutanasia a su mamá. No. Tampoco estaba haciendo distanasia, ni suicidio, ni nada. Cuidados paliativos, que los cuidados paliativos es confrontar todas esas situaciones. Pero estaba clarísimo lo que ella quería. Mi tía, que por tu culpa tu mamá se va a morir, y mira, y deberías llevarla con el médico tal, con esto y todo. Se la llamo y le digo, mire, tía, hágame un favor, hágame todas las citas que usted me está diciendo. Me llama, mira, te tengo las citas. Bueno, mire, paso a su casa y me da un cheque para pagar todas las citas. Ah, no, eso no va conmigo. Te digo, no se meta pues, porque la gente quiere meterse a pesar de las voluntades anticipadas. Y aquí yo creo que como psicólogos tenemos que hacer conciencia con los pacientes y con los enfermos, para que platiquen, porque bien decía el doctor hace un rato, a veces el enfermo no quiere que la familia se entere, o a veces la familia no quiere que el enfermo se entere. Y mala noticia, la familia sabe lo que tiene el enfermo, aunque el enfermo no lo cuente, y mala noticia, el paciente sabe que tiene la enfermedad, aunque la familia no lo cuente. Entonces nosotros tenemos que ser facilitadores de comunicación. Casi que nos volvemos terapistas familiares también. No sé si me extendí mucho, doctora. Gracias, gracias, doctor Valdés. A ver, doctor Juan Calderón, el ABC de la rehumanización de los procesos interdisciplinarios y de atención para personas en cuidados paliativos. ¿Cuál es el ABC? Ok. Ante todo, yo quiero retomar una frase de Paul Auster que me encanta poderla tocar justamente antes de hacer ese ABC. Voy a leerla textual, dice, piensas que nunca te va a pasar, imposible que te suceda a ti, que eres la única persona del mundo a quien jamás ocurrirán esas cosas. Y entonces, una por una, empiezan a pasarte todas iguales, igual que lo suceden a cualquier otro. ¿Y por qué menciono esta frase justamente? Porque resulta ser que muchas veces
nos volvemos externos, como si fuéramos ajenos a que las cosas nos sucedan, ¿verdad? Y decimos, a veces incluso hasta utilizamos frases deshumanizadoras de estos procesos diciendo, ay no, que dicha que no le pasó a mi familia, que dicha que le pasó a esa vecina que siempre es la mala del barrio, que dicha que le pasó al señor que tal cosa, no entiendo por qué no le pasó a ese señor que es el que agrede a todo el mundo y le está pasando a mi papá que ha sido una persona brillante, un santo y todo. Bueno, no estamos exentos de eso y tampoco incluso podemos creernos exentos de situaciones tan adversas como lo es una enfermedad crónica que puede transformarse en una enfermedad avanzada o incluso un cáncer, que puede llegar a nuestra vida en un momento donde incluso no hay más que hacer, porque hay personas que el cáncer llega en un momento particular y puede ser atacado, enfrentado, ¿verdad? Yo siempre le digo a la gente, esto es como un enemigo que entra, un ladrón, y es hora de que la policía entre y nosotros atacarlo con la mayor fuerza que podamos. Pero todo es un compendio de las cosas. Entonces, hay algo muy interesante respecto a esto, digamos, dentro de lo que hablaba también el doctor Valdés, de ese ABC, de esas características. Y lo primero, más que considerarnos hedonistas y profesionales enormes y un montón de cosas, es considerarnos humanos trabajando con humanos. Ujú. Personas que necesitan ser, como le decía antes, escuchadas, orientadas. A veces me acuerdo de un paciente, particularmente que siempre a él le gustaba mucho contar chistes. Y entonces le gustaba eso. Era un chiste, le encantaba una forma muy lúdica de poder enfrentar su enfermedad. Y esa era la forma, la familia lo regañaba y le decía, mira, ¿cómo estás vos vacilando con la gente sobre esta enfermedad que tenés? Y él decía, es que para mí no es el fin, más bien es el comienzo de experimentarme por primera vez en lo que siempre quise ser y antes no me lo permití. Y qué lástima que es ahora cuando la vida se me está acabando. Entonces, escuchar, entender todo eso, comprenderlas y formular las dificultades que ese paciente tiene. A veces somos la voz de esa persona, porque incluso el paciente nos dice, yo quiero que sea usted el que le diga a mi familia, porque no sé cómo decírselo yo, pero le doy toda la autoridad de que usted lo haga. Perfecto. Colaboramos hasta en eso, hasta en ser la voz de alguien que muchas veces no tiene esa capacidad de decir, familia, los amo, pero papá, mamá o hijos también, chicos que tienen enfermedades terminales en en etapa avanzada, llegan a algún momento y no saben cómo decirle a sus familias, yo creo que la velita se está apagando y se va a ir apagando poco a poco. Y yo creo que algo muy concreto de esto, y aparte de todo ese ABC, de las actitudes que hay que tener, actitudes de calidez, empatía, mirarnos como humanos, caracterizarnos como humanos, escuchar siempre a la persona y no al paciente. ¿Verdad? El paciente va a necesitar medicamentos y otras cosas, etcétera, pero la persona va a necesitar muchas veces simple y sencillamente decir, yo quiero que pase esto, quiero perdonar a tal persona, quiero hablar con ese ser humano también, ¿verdad? Y una de las cosas que ahora mencionaba el doctor Valdés, muy interesante, ¿verdad? Muy, muy interesante, que también lo retomo, es el tema de todo lo que es la aceptación y más que aceptación es adaptación a ese momento difícil de la vida. ¿Cómo logro adaptarme y cómo nosotros podemos hacer que la persona se adapte a una situación tan adversa, ¿verdad? Y le meto un D, me atrevo a meterle un D, ¿verdad? Un D y podría meterle otros más, pero el D que quiero meter justamente dentro de toda esta rehumanización de trabajo, de escuchar, calidez, comprender y todo, también tenemos que entender que tenemos nosotros los que trabajamos con ellos que cuidarnos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros no nos cuidamos, entonces estamos cuidando al otro, pero dejándonos a nosotros de lado. Y muchas veces también se da todo esta afectación, ¿verdad? Tan fuerte de trabajar en las unidades de cuidados paliativos, con personas en etapas finales de muerte, personas que están iniciando un cáncer también. Y a veces nosotros decimos, no importa, sigamos adelante, ¿verdad? Y vamos a seguir apoyando a la gente, pero el corazón siempre siente, el alma siempre se alimenta de ciertas cosas. Y por más fuertes que seamos que creamos justamente que somos, a veces la gente dice, no, soy súper fuerte, ¿verdad? Soy increíble, soy tal cosa. No lo somos. Somos muy humanos y a veces demasiado humanos. Y hay que entender que en esa característica tan especial que se nos ha otorgado, ¿verdad? De comprender justamente que somos humanos,
también tenemos que cuidarnos para poder saber cómo cuidar, amar y dar compasión lo que hacemos ante las personas que necesitan siempre ser escuchadas, comprendidas y más que eso, a veces simplemente sentarnos a la par, ¿verdad? Sentarnos a la par y que la persona sienta que hay alguien que verdaderamente está ahí y lo va a escuchar llorar sin hablar los dos, pero a veces la persona, ¿verdad? Yo a veces a estudiantes y demás siempre les digo, a veces la gente nos va a decir algo muy interesante y es, me encantó la intervención de hoy y tal vez lloró todo el rato, nosotros no hablamos y le fue la intervención más maravillosa que hicimos, ¿verdad? Y uno, bueno, de ahí, ¿verdad? Está bien. ¿Por qué? Porque en casa la gente no se lo permite. Porque justo lo que decía el doctor Valdés ahora es, eh, mamá, ¿cómo estás? No, la mamá puede escuchar todavía. Mamá, ¿cómo estás? ¿Quieres levantarte hoy? Mira, te hicimos esto, queremos apoyarte en tal cosa. La mamá quiere, no sé, salir a correr, a hacer algo porque su cuerpo está enérgico y todo y el médico lo permite. Bueno, ¿por qué no dejar a mamá correr? ¿Por qué no dejar al niño disfrutar de un atardecer? ¿Por qué no dejar al adolescente o la adolescente ir y contemplar flores y demás, lo que quiera? Y a veces la familia, como lo decía también el doctor ahora, se vuelve nuestro mayor enemigo en la intervención. Porque incluso, y esto es algo ya más, digamos, hacia otras líneas, más de lo que mencionaba el doctor, de la distanasia, ortotanasia y la eutanasia propiamente, muchas veces la familia quiere alargar procesos que ya no necesitan ser alargados. Entonces, ¿por qué no le están poniendo suero? El cuerpo ya no lo necesita. La persona ya es capaz de tener esos nutrientes internos. Mira, es que él no está comiendo, es que tal cosa aquí se va a morir de hambre. No, el cuerpo tampoco lo necesita. El cuerpo se está satisfaciendo a sí mismo. Y a veces la gente incluso impide la llegada de gente amorosa a esa persona. Y la persona incluso también llega y dice, mira, qué raro que no haya venido, no sé, mi tía. Y la gente, no, no sabemos, no ha llamado. Y por detrás, mira, o sea, y nosotros le dijimos a fulana tal que no viniera por tal y tal cosa. ¿Verdad? Entonces, a veces la familia toma decisiones que no es la decisión real del paciente. Y nosotros verdaderamente a la hora de llegar a encontrarnos, porque es un encuentro, un vínculo existencial con ese ser humano, tenemos que prever que la voz que salga sea la de esa persona. Porque la familia va a estar atrás. Es que él no está haciendo esto, es que tal cosa, es que vieras que aquí, y es que nosotros lo vamos a acusar porque él no le va a decir las cosas de verdad. No, es que él me va a decir a mí lo que él considera necesario para decirme y porque justo tal vez no se lo dice a ustedes porque ustedes le impiden las cosas. Entonces, escuchar, amor, calidez, mirar a la persona como un humano, tener esa capacidad de adaptarnos, de adaptar al otro y cuidarnos a nosotros mismos. Ustedes prácticamente nos han hablado en este último bloque de los retos, precisamente como se llama nuestra participación o nuestra actividad, retos actuales de la atención de cuidados paliativos, un acercamiento a lo más humano de la persona. Entonces podemos hablar de retos desde la participación del personal de salud, retos desde el ámbito familiar, retos desde la persona misma, que no se despersonalice, que no se deje anular, que levante su mano y diga, aquí estoy y puedo apoyar y puedo aportar, puedo opinar, puedo decir que quiero, puedo decir que no quiero, por favor escúchenme. Y definitivamente son retos importantes de reeducación para cada uno de esos ámbitos o de esos grupos de personas, ¿verdad? Porque en algún momento hablamos de personal de salud que dice es que la mínima sensibilidad al respecto, pero a veces también necesitamos que las personas de, por ejemplo, de salud, médicos, doctoras, doctores que están atendiendo a la persona, necesitan esa frialdad, entre comillas, porque necesitamos que atienda a la persona desde su expertise, desde sus competencias, necesitamos una persona enfocada en el bienestar y mejor, que esté por lo menos tranquila, etcétera. Pero por eso el interés de, o sea, con cuál sombrero voy a aportar, desde el acompañamiento de psicología, de orientación, de trabajo social, de psiquiatría, desde el acompañamiento de salud, de medicina,
o desde el acompañamiento familiar, pero en medio de todo eso que no se nos pierda la persona misma, porque la persona necesita ser escuchada, ser vista y no ser anulada. Bueno, eso se convierte en un gran reto, les cuento, doctor Juan Calderón y don Estuardo, doctor Estuardo, grandes retos nos toca. Bueno, pues en este momento quisiéramos abrir el espacio para las personas que están compartiendo con nosotros en Zoom y en Facebook Live. Por favor, Yendri, si nos puedes ayudar también, si tienes recogidas algunas anotaciones, algunos comentarios, algunas preguntas o que en este momento puedan ustedes solicitar la palabra o hacer algún comentario para que les podamos escuchar mientras el doctor Calderón prepara su carta que nos quiere también mostrar. Muchas gracias. A ver, queremos escucharles, queremos... Gracias, Ana Luisa. Por acá en el chat no tenemos consultas ni comentarios hasta ahorita, más que todo son saludos de donde nos acompañan, de Argentina, ¿verdad? De acá de Costa Rica. Agradecerles a los que están conectados, como bien usted decía, tanto por Zoom como por el Facebook Live. Tenemos bastante participación activa y que se ha mantenido desde que iniciamos esta actividad, así que agradecerles también. Si alguno quisiera hacer su participación, desde Uruguay, nos dice por acá Olga, si quieren hacer su participación, puedo habilitarles el micrófono, nada más levantan la mano y les vamos dando el pase o bien pueden dejar el comentario por escrito en el chat. Muchísimas gracias, Yendri, muchísimas gracias. Mientras algunas personas se animan a participar, a preguntar, a comentar, el doctor Juan Calderón nos va a presentar la carta y nos las va a leer. A ver, Ok, gracias. perfecto, sí. Es una carta que les va a mover particularmente, a mí me mueve muchas fibras. Em, y es una carta muy particular porque fue un paciente que se la hizo el personal de salud. De hecho, entonces quiero compartírselas porque siempre me gusta compartir esto en el espacio, concretamente, digamos, donde puedo hablar siempre sobre el tema de psiconcología, cuidados paliativos, entre otras cosas. Dice, mi querido paciente y amigo, hoy al salir de su habitación después del paso de visita de esta mañana, me ha entregado su mujer un sobre que contiene sus voluntades anticipadas. Me dijo que las redactó usted hace unos meses cuando le diagnosticamos esta enfermedad que, a pesar de todo el esfuerzo que juntos hemos hecho, nos está ganando el terreno de su ya frágil salud. Le confieso que he caminado hacia mi espacio de trabajo lentamente sintiendo cierta tristeza al comprobar que yo era la persona que le estaba acompañando o el equipo en el que virtualmente pensó usted al redactarlo, al que consideraba oportuno establecer ciertos límites en su actuación profesional. Me senté en mi silla ante mi mesa, sin poder impedir que la cabeza se me llenara de pensamientos sobre qué puede haber conducido a nuestros enfermos a la duda de que alguna de nuestras actuaciones no estén dirigidas al servicio de su bienestar, de su recuperación, si cabe alcanzarla, del alivio de su dolor y al consuelo de su sufrimiento. Porque se ha deformado la imagen de unos profesionales como personas obstinadas en provocar agonías interminables o en impedir que la muerte, cuando se anuncia como irremediable, disminuya. ¿Acaso parece que no aspiramos ya a aliviar los síntomas y el dolor como objetivos prioritarios en todo momento? Por fin me decidí a leer el contenido del sobre, dispuesto a conocer cuáles eran sus instrucciones, redactadas para el momento en que ya nos encontramos. El paciente dice, estas son mis instrucciones previas, por si existiera la duda de qué es lo que deseo que se haga hacia mi persona cuando la enfermedad me conduzca a una situación irreversible terminal. Van dirigidas a mis médicos, profesionales del equipo de salud, a mis amigos y a mi familia. Nunca me digan, no podemos hacer nada más porque eso nunca será cierto. No me quiten la mirada cuando la mía sea angustiada. No me desvíen su atención cuando no sepan qué responder o qué decirme. Prefiero su silencio respetuoso, cubriendo y amparando mi dolor. Es su presencia cercana, oportuna y a veces breve la que me consuela, no su afán por intentar encontrarle a todo respuesta. No intenten nutrir mi esperanza cambiándome de tema, como he visto hacer a veces, derivándolo al dolor que también ustedes sienten a causa de una jaqueca que tuvieron ayer, o a cualquier otra trivialidad. No administren a mis quejas fáciles de cualquier cosa, que a veces se vuelven crueldad del tipo de, ya vas a ver que esto no es nada.
Regálenme con el consuelo que para mí supone desahogarme comunicando mis dolores, mi pena, mi preocupación y sentirme comprendido. No me sometan a pruebas inútiles en este momento, como apelar a mi fortaleza anterior ante las adversidades, la de mis tiempos de salud. Me molestaría escucharlo, porque eso no haría más que hacerme presente alguna de las pérdidas que me ha conllevado ciertamente la evolución de mi enfermedad. No me hagan sentir vergüenza por mi miedo. Lo que necesito es estar seguro de que voy a ser tratado en mi final como lo fui cuando empezó esta vida que se me acaba, querido, cuidado y asistido. Cuando mis efectos vayan decayendo, necesitaré mayor dosis de sus afectos. Ayúdeme a reconciliarme con mi muerte, dejándome hablar de ella con ustedes si así lo deseo. No saben el bien que recojo cuando me permiten hacerlo sin mitos, sin morbo y sin censura. Este es el único medio extraordinario del que quiero beneficiarme. Ya lo sé que les es muy caro, que les provoca ansiedad, pero acompáñenme en este proceso y no me dejen solo. Acérquenme a todos aquellos procedimientos que contribuyan a que pueda vivir con paz este tiempo, técnicos, psicológicos, espirituales. Asístanme o háganlo por mí si yo no puedo, para que la hora anunciada en el rezo tantas veces, en la hora de nuestra muerte, se realice ya en mi propio ahora, en mi ahora. Y recuerden que les doy gracias por amarme y cuidarme, pero sobre todo y ante todo por recordarme que no soy una estadística ni un número más hospitalario. Soy un ser humano que hubiese deseado vivir más. Esa es la carta, siempre la comparto, trato de compartirla para que la gente la pueda, pues, escuchar, experimentar. Y me parece que es la voz de lo que yo le decía ahora, Ana Luisa, respecto a eso que tenemos que entregar al paciente, esas posibilidades y demás. Y ahí estamos con una voz de alguien que en su momento dijo, esto es lo que quiero, esto es lo que necesito y por favor escúchenme. Muchísimas gracias, Juan, doctor Juan Calderón. Y es una evidencia clara que nos muestra que la persona no es la enfermedad. Tiene una condición diferente, una condición nueva en su salud, pero sobre todo y sobre esa enfermedad y sobre esa condición y sobre esa nueva circunstancia o ese valor de experiencia, llamaría la logoterapia, que le presenta la vida y ahora es la vida que le pregunta, ¿y qué vas a hacer? Ya no es la persona que pregunta, ¿y por qué me pasó esto? ¿Y por qué la vida me trajo esto? No, es la vida que le pregunta, ¿y qué vas a hacer ahora con esto? Y es cuando precisamente la esencia, ese núcleo sano de la persona, es el que levanta la mano y dice, aquí estoy, no soy la enfermedad, soy la persona. A ver, doctor Valdés, ¿quiere por favor dar unas palabras de cierre también para esta actividad? Ahorita leo hay una pregunta acá también, pero quisiera, si quiere referir a la carta antes de hacer la pregunta que nos están haciendo acá. Pues la carta muy linda, muy interesante. Eh, es importante escuchar al paciente. Es importante escuchar su dolor. Y lo voy a resumir en empatía. Nosotros los que atendemos pacientes para poder humanizar la medicina, para poder humanizar inclusive la enfermedad, tenemos que ser empáticos conductuales. ¿Qué es empatía conductual? Entender la conducta del paciente, por qué está irritable, por qué está triste, por qué no quiere hablar hoy, por qué hoy está muy parlanchín. Tenemos que conocer la empatía emocional, entender sus emociones. Tenemos que entender su empatía espiritual, cuáles son sus valores, cuáles son sus creencias. Tenemos que entender su empatía física. Si me dice me duele, es porque me duele. Y a veces el doctor dice, no, hombre, no le duele si ya tiene anestesia. Sí, doctor, pero a mí me sigue doliendo. Y cuando trabajamos con niños, sobre todo, los niños, la emoción y el intelecto no lo tienen, sino que lo aprendieron. Y a veces nos pasa que el niño está bien cuando no está papá y mamá, pero cuando está papá y mamá cerca de ellos se nos vuelve problema. Entonces también hay que entender la empatía familiar. A lo largo de lo que yo visito enfermos, y esto yo se lo digo mucho a mis alumnos,
es lo siguiente. A veces llego a visitar a un enfermo, no le toca morirse, pero él ya se quiere morir. No le toca morirse, pero la familia ya no aguanta y quieren que se muera. Tercero, sí le toca morirse y él no se quiere morir. Como lo que decía el doctor también, o sí le toca morirse y la familia no deja que se muera. Y como estamos hablando con estudiantes, también la pregunta y todas las anteriores, porque a veces pasa de todo. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entender a la persona. Es ubicarnos en ellos, ser ese mediador, el escucharlos, encerrado todo en esa empatía, lo que bien decía el doctor, en esa carta tan linda que estaba leyendo, escuchar al médico. Yo no sé si les ha pasado, no sé si han estado hospitalizados, pero está uno hospitalizado y a las 8 de la mañana o a determinada hora hacen la famosa visita médica. Y los médicos se le quedan viendo a una con mirada así como rara, ni le hablan a uno, si lo operaron, medio levantan y se ponen a hablar entre ellos en idiomas raros. Y al rato viene la enfermera corriendo con una inyección y nos dice, ¿y aquí qué pasó? ¿Qué me encontraron? Pasa también, yo sé que los hospitales, sobre todo los hospitales públicos, tienen mucha gente. Estar en un hospital uno no duerme, porque no es su cama, porque estoy preocupado por mi enfermedad. Y cabal, cuando estoy dormido en ese momento me llegan a despertar para darme una pastilla o para inyectarme. ¿Por qué no me, si me tienen, por qué no me ponen un suero y en el suero me dejan ir las pastillas, la inyección y todo? Por poner un ejemplo. Estoy dormidito, me costó dormirme y ya cuando me dormí, al ratito llega la señorita que tiene que sacarme sangre y a las 2 de la mañana y entonces ya me quedé despierto otra vez. Entonces, no escuchamos al paciente. Nos hablan en idiomas raros. Mire, doctor, le voy a hacer un DX para luego hacer TX. Doctor, y eso me va a doler. ¿Por qué no le decimos, mire, primero voy a analizar su diagnóstico, que es DX, para luego hacerle el tratamiento? Pero hablamos feo, hablamos con palabras. Imagínense que yo vengo y les digo, miren, vamos a iniciar con un rapport. Si entre los psicólogos entendemos, pero me dice un administrador de empresa, ¿y eso qué es usted? ¿Cuánto me va a costar? Hablemos con el idioma que ellos quieren. Y si ellos, utilicemos las palabras de ellos, no nos volvamos tan estereotipados, no metamos nuestros valores, no metamos nuestro mapa en lo que ellos realmente quieren, porque ellos los que necesitan. Cuando un enfermo dice, yo no quiero vivir, que me quiere, realmente lo que están diciendo es, yo no quiero vivir, puntos suspensivos, así, ayúdenme. Cuando aparece un doctor y dice, cuidados paliativos, ya no hay nada por qué hacer, lo que hay que hacer es cambiar de médico. Porque aunque ya no haya que hacer, el doctor hasta el último momento me tiene que decir, yo estoy contigo, yo estoy con usted. ¿Cómo se siente? Hablar con la verdad, hay gente que le tiene pánico a la muerte. Pero yo les pregunto a todos los que me están escuchando, por favor no me van a contestar porque así nos tardamos 4 horas, aunque yo me puedo quedar. Es cómo imaginan su muerte, cómo les gustaría morirse o a quién le gustaría tener a la par cuando se estén muriendo. O de quién quieren agarrarse y pellizcarlo para que sienta lo que ustedes están sintiendo cuando se están muriendo. Preguntas solo para analizar, por favor, contésteselas en su momento. Y último, no le tengan miedo a la muerte. La muerte es un proceso de la vida. Desde el momento que nacemos, empieza nuestro proceso de muerte. Así es. Morir es parte de vivir. Exactamente. Morir es parte de vivir. Exacto. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Yendri tal vez nos puede ayudar también con algunas Claro. preguntitas. Yo voy nada más con doña Lisbeth, creo, dice, es tan importante que el paciente o la paciente comprenda su situación, pero aún más importante es que la familia comprenda y se involucre como Sí. la red de apoyo principal. Muchas gracias. Excelente, doña Lisbeth. Muchas gracias. Adelante, Yendri.
Gracias, Ana Luisa. Por acá voy a leer algunas del Facebook Live. Nos dice Vivi Martínez, qué carta tan maravillosa. Gracias, doctor Calderón, por compartirla. Hermosas palabras, gracias por compartirla, dice Normis Peláez. Y tenemos un montón de participaciones más, dice Vivi Martínez también, doctor Estuardo. Una dicha escucharlo, mis respetos y admiración. Por acá dice Carolina de Vázquez, somos almas, no mueren. ¿Verdad? Por acá dice Carolina, gracias. Acá en el chat tenemos a Jamie que dice una excelente charla, me encanta la forma en la que abordan el tema y mi tutor Juan, mis respetos como profesional, saludos. Por acá dice Catherine, muy buena pregunta, ¿cómo cuidar de nosotros como personal de salud para que no nos afecte tanto la pérdida de nuestros pacientes? A ver, qué nos dicen ustedes, doctores? ¿Cómo cuidarnos? Miren, yo pienso que nosotros tenemos también que darnos nuestro tiempo. Tenemos que abrirnos al dolor. Porque aunque no metemos nuestro mapa, hay enfermedades que afectan. Tenemos nuestro paciente consentido, nuestro paciente por quien lloramos, nuestro paciente por quien dijimos, gracias a Dios descansó. Nuestro paciente que decimos, no es posible que se haya ido si todavía hacía falta, porque nosotros metemos nuestro mapa, pero el mapa lo metemos sin meterlo. Sentimos. Una vez me preguntaba una persona, mire, ¿y usted cómo hace para superar el dolor? Bueno, yo soy creyente, yo tengo mi director espiritual, y me da risa mi director espiritual, ya es una persona mayor, y me dice, Estuardo, cuando yo esté en mis procesos de fallecimiento, quiero que tú estés conmigo. Entonces le digo, es un padre, le digo, padre, y entonces, ¿quién me va a dar dirección espiritual si yo lo voy a estar apoyando? Nos vamos a apoyar, porque fíjense que el dolor, lo que estamos viviendo, nos vuelve fuertes. Démonos oportunidades también para hacer ejercicio. Si creemos en la relajación, démonos oportunidad para relajarnos. Si creemos en la oración, démonos oportunidad para orar o rezar. Si creemos en los libros, miren, hay unos libros. Doctora y doctor, como veo que son logoterapeutas, hay un libro fabuloso que se llama ahorita La bailarina de Auschwitz. Yo si no lo han leído, se los Sí, recomiendo. sí, ya la leímos, hermoso. Fabuloso el libro. También, bueno, y como todo el mundo ha sacado libros, también está ahorita el violinista de Auschwitz, pero yo siento que ese ya es comparativo, pero muy interesante. Démonos ¿cuál es nuestro significado de vida? Chicos que están estudiando psicología, tanatología, salud mental, ¿por qué se metieron a este mundo tan ingrato? Es un mundo de dolor. Y doctor, felicitaciones, somos pocos los hombres los que estamos metidos, porque le cuento un secreto, pero no se lo va a decir a nadie y que no salga de este chat. Las mujeres son más fuertes y más valientes para este tema. Nosotros somos más temerosos. Cuando yo veo, estoy en un curso en psicología, no sé cómo es Costa Rica, pero en psicología tenemos 10 alumnos hombres y como 40 mujeres. Y cuando nos metemos a temas de tanatología, ahorita que vamos a arrancar un nuevo curso, estamos felices con Wendy, que Wendy está por ahí conectada, que es nuestra directora Elizabeth Kubler, que me dice, Estuardo, le tengo una buena noticia. ¿Qué pasó, Wendy? En este curso tenemos como 10 hombres. No puede ser, si lo más que hemos tenido han sido 2, 3, y siempre una cantidad de mujeres. Pero, ¿cómo hacer? Miren, humanicémonos nosotros también, hagámonos terapia y si necesitamos apoyo, busquemos un terapista, porque como es candil de la calle, oscuridad de tu casa, no se puede. Trabajemos para nosotros, porque si yo estoy mal, si yo tengo procesos, ciclos no cerrados, ¿cómo ayudo a la gente? Y a veces me quedo abatido como un enfermo. Tengo que sanar. Y tenemos que trabajar mucho en el tema de sanación, y yo agregaría otro, en el tema de la creatividad. Como repito, como dijo Carl Rogers, una persona sana es una persona creativa. Una persona enferma es cuando ya no tiene creatividad. Se le olvidó el perfeccionamiento, lo que Víctor Frank dice como la autotrascendencia. Excelente, muchas gracias. Yendri, otra preguntita habrá por ahí que nos conteste el doctor Calderón. Ok, tengo por acá un comentario de Gianefer. Dice saludos a ambos desde Guatemala. El tema es muy importante, sin embargo, es un verdadero reto iniciar con la psicoeducación sobre este tema, más que para el paciente, para las familias y salubristas. Ujú.
Por acá nos dice Olga, me encantó cómo reflexionó el doctor Calderón del autocuidado. Virginia nos dice, genial, muchas gracias por tanta sabiduría y conocimiento. Edith Aparicio nos dice, excelente plática, muchas felicidades, saludos desde México. Doris, excelentes conocimientos que nos fortalecen como profesionales, así es. Y por último tenemos a Analicet, ¿cómo hacer para dar el mejor acompañamiento tanatológico cuando tenemos más de 300 personas con miedo y riesgo de morir? Saludos a todos, bendiciones. Que la Doctor, conteste el doctor Calderón. Bueno, yo le diría a Analicet número uno, que no son más de 300 personas, son millones de personas en este momento, realmente. Millones de millones de millones de millones de millones, em, que incluso se están exacerbando aún más conforme pasa el tiempo. Y conforme pase, digamos, inclusive también ciertas situaciones de diferentes, si lo planteamos concretamente de la pandemia del COVID-19, que se van creando incluso, ¿verdad? O analizando nuevas cepas, ¿verdad? De la enfermedad. Entonces, ya es una cepa delta y la beta y esto y lo otro. Entonces, la gente tiene más miedo incluso y tiene más riesgos eh, a morir también. Ante esto, una de las primeras cosas que yo siempre converso, digamos, principalmente con estudiantes que siempre me preguntan, profe, ¿cómo hacemos con la gente de COVID-19 ahora? ¿Verdad? O sea, ese es el tema de ahora. Y verdaderamente también desde los cuidados paliativos y desde el control del dolor se está trabajando mucho este tema también. ¿Y por qué? Porque resulta ser que una de las cosas principales en este momento es tener información verídica y real de las cosas que están sucediendo. Es encontrar medios comunicativos que verdaderamente me den una razón real y concreta de lo que está sucediendo. Cada quien tiene su posibilidad de elegir libre y responsablemente, como dice la logoterapia. Las diferentes cosas que ve, escucha, analiza, todo el tema de las vacunas, todo esto es una cuestión que la gente analiza por sí misma. Todos somos seres individuales, únicos e irrepetibles, dice la logoterapia. Y en esa forma de ser únicos e irrepetibles, también tenemos la capacidad de tomar decisiones únicas e irrepetibles en aras de poder proveernos a nosotros de herramientas y constante trabajo emocional. Entonces, lo primero que considero es planos de comunicación reales, concretos, con estadísticas verificables, con cuestiones bien establecidas, ¿verdad? Hoy en día, seamos sinceros, mucha gente, ¿verdad? Comparte audios por infundir temor, comparte noticias por infundir temor y que no tienen una ciencia absoluta, ¿verdad? En esto. Por lo menos en Costa Rica me recuerdo en algún momento que hubo un audio que circulaba de un enfermero que decía que todo el mundo se iba a morir y que todo, que entonces qué había que hacer y todo eso, tal cosa. Y la verdad es que como país y creo que como mundo, ¿verdad? En la mayoría de los países hemos venido enfrentando una situación, pues sí, muy adversa. Nadie lo esperaba. ¿Verdad? Todos estábamos normal, fuera de casa y comíamos, íbamos y nadie se lavaba las manos, seamos sinceros, ¿verdad? Nadie se lavaba las manos. Ahora todo el mundo tiene problemas dermatológicos porque se lava mucho las manos. Ahora la gente tiene miedo a una enfermedad, ¿verdad? Porque ha visto gente importante morir alrededor de sí. ¿Y por qué? Porque justamente la persona, el ser humano, ha entrado en conciencia de que hay cosas a las cuales no puede ser Superman o la Mujer Maravilla, sino que somos vulnerables a cualquier cosa que suceda, a cualquier pandemia que venga e incluso más allá de la pandemia, también somos vulnerables a algo muy particular y es a que somos seres humanos que podemos sufrir mucha ansiedad y mucha depresión en momentos como estos. Y eso ha sido una de las cosas que más se ha exacerbado en estos momentos de la pandemia. Entonces, pues sí, claro, o sea, ahorita no son solo 300, Analicet, ahorita te ocupamos muchos. Que dicha que ya Estuardo va a empezar a formar allá en Guatemala, Costa Rica, a través del centro también. Vamos a empezar a formar gente en tanatología y un montón de cosas. ¿Por qué? Porque justamente ocupamos más ejército, digámoslo de alguna manera, para poder hacer que esas 300 personas, ¿verdad? Esas 300 personas que se multiplican por millones puedan ser escuchadas y entendidas ante una cuestión tan básica como lo es contar con herramientas reales de lo que sucede verdaderamente en no solo en nuestras cabezas, sino en el mundo en general, ¿verdad? Hace poco tenía un estudiante que de hecho me decía,
ya yo voy a andar sin mascarilla. Yo andaba en Estados Unidos y ya no andan con mascarilla. Yo le decía, bueno, es que son contextos diferentes. Yo no puedo, digamos, asimilar contextos que aquí no son. Y yo le di, ¿verdad? Él quería hacerlo, pero a ver, también es protegernos, es cuidarnos, es pensar en el otro como una persona de amor, también una persona humana, que tiene miedo posiblemente a ver a alguien sin mascarilla. Ahora usted estornuda y la gente lo vuelve a ver como que usted ya, ¿verdad? Mejor no se me acerque. Un estornudo ahora es lo peor, ¿verdad? Es lo peor que usted puede hacer. ¿Pero por qué? Porque justamente la persona hoy en día ahora piensa en su espacio vital de protección. Ahora tiene una zona íntima mucho más rígida. Ya no dejo que mucha gente entre solamente lo que llamamos hoy en día burbujas. Las burbujas familiares, burbujas de tal cosa, de amigos, etcétera. Entonces, educación, veracidad de los datos, sinceridad al conversar, que la persona exprese lo que siente. Somos seres humanos, expresemos, tengo miedo, no importa, sentir miedo, hagámoslo y sintámoslo, vivámoslo incluso. Que aparte de eso tenemos otras cosas, otras emociones, también dejemos que el cuerpo también hablemos a través de nuestra voz, porque eso es un gran instrumento. Siempre porque recordemos que el cuerpo habla lo que la boca calla. Entonces no dejemos que guardemos cosas en el cuerpo que puede también enfermarse de una u otra manera para que de una u otra forma justamente nosotros tengamos la posibilidad de poder compartir con personas estos temas que realmente han venido a desequilibrar mucho la salud mental en general en los países, no solo Costa Rica, Guatemala, en todos, ¿verdad? Gracias, gracias. Ya te doy la palabra, Yendri. Yo solo quiero tomar en cuenta acá algo que nos dice Catherine. Dice, me encantó tocar temas muy realistas e importantes que muchas veces hacemos caso omiso, porque desde lo técnico, desde la medicina, o sea, el conocimiento está ahí, ya se sabe lo que hay que hacer con la condición de la salud. Tenemos muchísimo conocimiento, muchísimo expertise, pero cuando se trata de lo humano, de la persona, no hablamos, no compartimos. Entonces, estos espacios son fundamentales para precisamente lo que me lleva al otro comentario, dice el concepto de compasión, porque cuando una persona se le inicia un proceso de cuidados paliativos, muchos del entorno lo ven así, pero quisiera saber, dice, qué opinan los doctores del término de compasión, dice Jamie Solís, en este contexto. Y me acuerdo que la doctora Elizabeth era muy compasiva. Para ella era fundamental la compasión hacia el otro, al ser con el otro, como dice el doctor Calderón. Doctor Estuardo, ¿qué nos puede decir usted para contestarle a Jamie y a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando sobre el concepto de compasión en el contexto que estamos hablando? Compasión es con pasión, con amor. Es un acompañamiento, es una cobertura. Muchos piensan que compasión es sentirle lástima a la persona. No. Ah, es que yo voy a ser compasivo contigo porque te tengo lástima. No. Porque aquí estamos deshumanizando a la persona. Recuerden que al que yo tengo enfrente, enfermo o no enfermo, es una persona. Por el hecho de ser persona, tiene que toda la garantía del derecho ese a vivir. Yo lo tengo que tratar como un ser vivo. Y entonces lo que hablaba hace un rato, la empatía, ahí estoy metiendo la compasión, lo que habla la doctora Elizabeth Kubler, que lo hablan también otros autores, ser compasivo. Yo pondría el ejemplo más grande de compasión, la Madre Teresa. La Madre Teresa decía una frase que a mí me impacta mucho, que ella decía que la presencia de Dios estaba en cada camilla de un enfermo que encontraba, porque ella atendía a esa persona como por el mandamiento grande aquel que es amarás a Dios por sobre todas las cosas, como al prójimo, como a ti mismo. Entonces, compasión es, ¿cómo me gustaría a mí que me atendieran? Eso es lo que tengo que dar a la persona. Esa es la empatía general, para partirla ya a todas las empatías que yo les platicaba. Pero compasión es con amor. Es una vocación. Los que estamos metidos en este mundo, mucha gente no nos entiende, porque una vez una persona me dijo, es que usted parece que es como doctor de la muerte, gracias. O tenía un amigo, un mi ahijado. Este mi ahijado me dijo, Estuardo, yo quiero morir
y que tú estés presente. El hermano, él estaba ya muy malito, él tenía cáncer cerebral, 30 años, y el hermano no me llamaba, ya se estaba muriendo, y él, no, pero la mamá entró en esa compasión, en ese amor a su hijo, y me llama y me dice, Estuardo, Juanma se está muriendo. Ven, por favor. Y llego, estoy con ella, a los 45 minutos fallece. El hermano estaba enojado conmigo porque él no quería que yo llegara, porque él sabía que en el momento que muriera, que yo llegaba, era un proceso de muerte para su hermano. Pero la mamá superó el egoísmo del otro hermano y con pasión, con amor, entregó a su hijo y me llamó. Y les digo, yo corriendo con pasión, con amor, llegué a atenderlo. Yo tampoco quería que se muriera. Era de mis ahijados preferidos y tuve que acompañarlo y estuve en ese proceso haciendo lo que él me pidió que hiciera cuando él falleciera. Para mí eso es compasión, es empatía, es ponerme en el papel de la otra persona. Muchas Doctor gracias. Calderón, ¿cuál sería su concepto? Sí, exacto. Vieran que, de hecho, hay una parte muy interesante de la compasión que también lo hablaba ahorita el doctor El Valdés, ¿verdad? Respecto a esto de compasión, ¿verdad? Con amor, ¿verdad? Que sí lo establecía muy, muy bien la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Pero hay también un concepto muy interesante que se ha utilizado a lo largo de algunos tiempos para acá en el tema de los cuidados paliativos y es todo aquel comportamiento dirigido a disminuir el sufrimiento y brindar amor a la persona que está padeciendo de algo muy adverso. De hecho, ¿verdad? De hecho, ahora estaba conversando por acá y me recordaron una de las formas que decía el doctor, el doctor de la muerte. Bueno, pues yo le cuento que a mí una vez me dijeron que si yo era el muertólogo, ¿verdad? Entonces, porque la gente lo ve a uno así, ¿verdad? Como la persona que llega ahí y qué cosa más, ¿verdad? Impresionante, el que va, casi que le dicen a uno, bueno, usted es el que ya le va a decir cómo morirse. No, ¿verdad? Nosotros aportamos y facilitamos a que la persona pueda asimilar y adaptarse a ese proceso de una mejor manera. Pero ya, digamos, a mí, sí, esa frase, digamos, de que uno es un muertólogo, ¿verdad? Yo decía, bueno, ya me inventaron una frase nueva, una nueva profesión, entonces, el muertólogo para arriba y para abajo. Pero esa parte de la compasión de eso, de un comportamiento para tratar de eliminar el sufrimiento de la otra persona y verlo con amor es verdaderamente algo necesario en estos procesos, porque muchas personas se recuerdan del ser humano enfermo, pero no recuerdan lo que hay detrás, todas esas experiencias maravillosas que ha vivido la persona y demás. ¿Por qué pensarlo así si tenemos miles de cosas maravillosas? Entonces también ahora veía dentro de los comentarios y recuerdo lo que decía de la importancia de tomar en cuenta la familia como red de apoyo. Claro, es necesaria, ¿verdad? Y familia entendida como aquella familia que la persona considera familia, no necesariamente la parte nuclear, ¿verdad? Muchas personas consideran a su familia otras personas. Entonces, esa red de apoyo necesaria de fuente de escucha, de amor, incluso, es fundamental para que la compasión sea como un eje transversal en todo el proceso verdaderamente de la atención tanatológica y de cuidados paliativos como tal. Muchas gracias a ambos. Ahí es donde entra el término también de resignificación, ¿verdad? Desde la compasión, entender la situación desde otro punto de vista, desde la esperanza, desde el amor, desde la solidaridad, desde el abrazo, desde la comprensión. Muchísimas gracias a ambos. En realidad ha sido una noche extraordinaria de muchísimo conocimiento, pero sobre todo de muchísima humanidad. Eh, Gendry, ya te doy la palabra. Yo solo quiero terminar retomando el título de nuestra actividad, Retos actuales en la atención de cuidados paliativos, un acercamiento a lo más humano de la persona, tanto desde la participación del doctor Estuardo, del doctor Juan Calderón y yo como representante del Centro Costarricense de Logoterapia. Ha sido un honor compartir con ustedes en esta noche, especialmente desde esa rehumanización, desde esa resignificación de cómo entiendo, comprendo una situación y cómo me entiendo
en esta situación desde el rol que me corresponde. Que Dios les bendiga a todos y a todas y muchísimas, muchísimas gracias. Buenas noches. Yendri, gracias a la Universidad Fidelitas por la oportunidad, por este espacio. Esperemos que sea el primero, pero no el último, en el que podamos seguir rehumanizando y viéndonos a través de este cuadrito, pero sabiendo que el vínculo es lo más importante. Muchas gracias, Yendri. Muchas gracias, doctor Estuardo Valdés. Muchas gracias, doctor Juan Calderón, por sus extraordinarios y valiosos aportes. Muchísimas gracias, Ana Luisa, por esta moderación tan importante, tan linda, tan bien llevada. Desde luego a los expositores que nos acompañaron esta noche, el doctor Estuardo Valdés y al doctor Juan Calderón, quien propició este espacio tan importante y tan relevante en el quehacer. Y nada más quiero cerrar con un comentario que nos hace Jennifer. Gracias por el esfuerzo que ustedes hacen al abordar estos temas y crear en nosotros esa conciencia sobre la importancia de escuchar, empatizar y respetar al paciente en ese importante momento. Entonces creo que resume la esencia de todos los temas importantes que acaban de abordar. En nombre de la Escuela de Psicología de la Universidad Fidelitas, agradecer su valioso tiempo un viernes por la noche para compartir este importante tema en el marco del Día Mundial de Cuidados Paliativos que celebramos mañana. Muchísimas gracias a los tres y a las personas que nos acompañaron a lo largo de esta sesión. Buenas noches. Muchas Muy gracias. buenas noches a todos y muchas gracias también. Un fraterno abrazo, doctor Estuardo, desde Costa Rica para todo Guatemala y usted especialmente. Gracias, buenas noches, gracias por la invitación. Un abrazo para todos amigos, Costa Rica, y también sabe que había gente por ahí de Uruguay, Argentina, Guatemala. Sí, Gracias por sí. acompañarnos. Esto, México, México yo creo, también. nos llena muchísimo el saber que hay personas interesadas en el tema que está creciendo. Creo que el COVID tiene cosas positivas. Nos está dando la oportunidad a que crezca la salud mental, a que pensemos como humanos. Un abrazo para todos y nuevamente muchas gracias. Así es. Buenas noches. Luego. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.